¿Y tú ves a un político español en este momento que pueda, ya no digo poner pie en pared, sino ya empezar a plantearse matices respecto a todo esto? Tiene que haber una especie de cataclismo, una catarsis, está hablando de cata todo el rato, mucho griego hay aquí, pero tomarán nota rápidamente. Cuando olfateen que los vientos cambian, estos son muy listos, es que viven de esto, chico, yo me quito el sombrero, son unas capacidades desarrolladísimas, tienen feeling. ¿Que cuándo? Pues tiene que haber un patatus. Un batacazo. Y entonces la gente dirá, pero bueno, que esto ya no va a funcionar, que no podemos vivir eternamente del cuento, que la gente se ha dado cuenta, que la vaca está seca ya no da más leche, ¿no? Y entonces, pues tampoco cuesta tanto ponerse imaginativo y decir déficit cero. Estoy hablando de déficit fiscal. Parece anatema, pues se hizo, con Aznar se hizo. Y la verdad es que sería una liberación, porque si tú te metes en déficit cero y dejas de tener la deuda agravando el presupuesto, a partir de ese momento tienes muchísimos más recursos a tu disposición para facilitar la vida de la gente, si es que un político está ahí para facilitar la vida de la gente y no la suya propia. Quiero decir que por encima de estos cambios tecnológicos existe una fuerza subterránea o subsistente que nos lleva hacia otras situaciones. Sí, yo creo que el ser humano, si ha triunfado, ha sido como consecuencia de su capacidad de adaptación a circunstancias adversas que no ha podido modificar, eso es lo que has dicho. Es exactamente así. Y entonces lo que pasa es que iremos avanzando, pero claro, la importancia de lo político en lo social alcanza tal envergadura y tal predominio y tal preeminencia que tenemos un problema político gordo ahora. Pero que el ser humano, de hecho, incluso hay evolución física, o sea, el tema de las mandíbulas en retroceso para albergar todas las muelas es algo que es actual. No es cierto que vayamos a agotar los recursos de la tierra, porque hay una frase del que fue ministro del petróleo de Arabia Saudita y después gestor de la OPEP, que tiene mucha gracia y que de vez en cuando la recuerdo, me sale y la traigo a colación. No se acabó la edad de piedra porque se acabaran las piedras, sino porque el desarrollo tecnológico permitió un gran salto cualitativo que hizo que no fueran necesarias las piedras. Lo decía respecto del petróleo. Es decir, no hará falta el petróleo, no se va a agotar el petróleo. El peak oil, ya sé que no lo has preguntado, pero lo traigo a colación. Peak oil es cuando la cantidad de petróleo en el mundo ha alcanzado un máximo, un pico, y a partir de ahí va descendiendo. Y hagas lo que hagas, va a descender. Lo vienen diciendo desde 1913. Ha llovido, ¿eh? No hemos alcanzado el peak oil. ¿Por qué? Porque han encontrado muchísimas, no ya en aguas profundas, sino muchísimas más maneras de obtener petróleo de arenas bituminosas, del fracking de determinadas rocas. Entonces, la inventiva, la tecnología, la iniciativa, la libertad, todo eso puede contra cualquier restricción. Oye, lo del CO2, que alguna vez te he nombrado. ¡Viva el CO2! Viva el CO2. Vamos a hablar del CO2. A lo largo de la historia de la Tierra, por decirlo así, ha habido todas sus épocas con distintas cantidades, proporciones de CO2. Cuéntanos un poco cómo Sí, se ha vivido cada momento, en fin, una cosa así claro, pero general. tiene que haber seres humanos para poderlo haber Claro, vivido. claro. Ha habido muchísimo más CO2, pero en épocas muy antiguas. De hecho, creo que era el Cenozoico. Perdón, si hay algún geólogo aquí que... bueno, y con los dinosaurios, son dibujos, o sea, y el dinosaurio nunca me presentaron a ninguno, pero bueno, vivían en un entorno con unas plantas cuyo nivel de CO2 era tal que las plantas estaban encantadas porque se alimentaban, efectivamente la fotosíntesis era altísima. A ver, vosotros sabéis cómo funcionan los invernaderos. Los propietarios inyectan CO2 para que la planta se desarrolle más y más rápidamente y mejor. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el CO2 la ayuda. Por supuesto que la Tierra ha reverdecido desde que hay más CO2, a pesar de que no es de origen humano, sino de origen natural, pero sigue siendo CO2. Y eso lo revelan las fotografías que hace la NASA y lo dice claramente. De hecho, para que os hagáis a la idea, en los últimos 35 años se ha incrementado la zona boscosa de la Tierra en el equivalente a 2 Estados Unidos contiguos. Que ellos hablan mucho de los Estados Unidos contiguos, que es sin Canadá y sin Hawái. Hawái no pinta una mierda, pero perdón, Alaska. Pero Alaska es tremendo. No, el de toda la vida.
2 de esos ha sido el revercimiento de la Tierra en los últimos 35 años solamente por el CO2, no por la pluviometría, solamente por el CO2, porque actúa como alimento. Por otra parte, se cargan la Amazonía y se cargan la mitad de Indonesia porque no saben gestionar sus recursos. Pero con todas esas líneas hay un revertimiento. ¿Por qué? Por el CO2. Ha habido épocas con 1000 y pico, la concentración ha sido entre, vamos, por los cuadros que tengo en el libro, pues el que tenga el libro lo puede ver, porque eso se ha obtenido gracias a las perforaciones hechas en las bases de la Antártida y la extracción de los grandes cilindros de hielo, donde han obtenido efectivamente los isótopos correspondientes. Ha habido mucho más, no había seres humanos, esa es la diferencia. Entonces nosotros hemos empezado a crecer cuando el CO2 ha alcanzado el nivel suficiente. La agricultura no hubiera podido tener lugar con 180 partes por millón, había 200, lo justo. Y ahora tenemos 400 y pico. Estamos encantados. Yo estoy encantado. Está comprobado en uno de los sueltos que subí al blog, hablo de las pruebas que han hecho en todo el mundo acerca de la capacidad del ser humano para aguantar niveles de CO2 muy superiores a los de la atmósfera y en principio superiores a los de un aula. En un aula, después de todo un día de trabajo, con los cristales, las ventanas cerradas y tal, hay 5.000. En el exterior hay 420. Es decir, en los submarinos hay 16.000 y los tipos de los submarinos les hacen pruebas antes, después, tal, y no tienen, es decir, no es un contaminante, no hace ningún daño. Y como no puede incrementar la temperatura, por lo que os he dicho del aspecto logarítmico del crecimiento del CO2 en relación con la temperatura, solo con esos 3 elementos la gente debería saber que no hay problema, pero no dejan que esa información llegue, porque los medios de comunicación de masas, un medio de comunicación es un negocio, hasta donde yo entiendo. No es una dedicación altruista. Y entonces a ti, vamos, se ha visto en medios de comunicación que de repente han dado unos giros copernicanos en su planteamiento político y todos somos conscientes de que ahí hay una dotación de recursos financieros súbita y entonces cambian de opinión. Si los medios traslucieran la realidad para que la gente lo entendiera, esto se habría terminado. Con lo cual es todo una farsa y un fraude. Cuando nosotros pedimos un proyecto nacional, europeo, lo que sea, si no metes algo de cambio climático, inclusivo y todo eso, no te dan el proyecto. Yo hoy he presentado un proyecto. He tenido que mencionar los objetivos de la Agencia 2030. Si no, ya sé que no me van a dar el proyecto. Lo he presentado hoy, esta mañana. O sea, y en muchas convocatorias de proyectos europeos, de proyectos nacionales y tal, te lo especifica, que tiene que haber una parte que sea de cambio climático. Entonces, yo hace mucho tiempo estuve un poco cotilleando a ver qué publicaba la gente sobre cambio climático. Y entonces, la mayoría de estudios de cambio climático es, si la temperatura de la Tierra sube 3 grados, ocurre esto. Si no sé qué, ocurre esto. Pero ¿quién dice que ese sí va a ocurrir? Eso no lo dicen. Entonces, claro, la gente rellena sus proyectos con eso. Sí, entonces ocurre esto. Sí, entonces ocurre esto. Y eso, al final, crea publicaciones y publicaciones y publicaciones y publicaciones de cambio climático que ahora coge un periodista y te dice, el agua al nivel del mar va a inundar el mar menor. Ya no va a existir el mar menor. Pero el artículo original no dice eso. El artículo original dice, sí, entonces tal. Pero es un periodista. En el año 70 nos anunciaban La glaciación. La nueva glaciación. Nos vamos a congelar. A partir de los años 90 y 2000, el calentamiento global. Luego ya, ante la duda, el cambio climático y ahora la crisis climática y la emergencia. Cada vez más miedo nos van metiendo en el cuerpo. Pero tú has comentado que la glaciación no está muy lejos. Los ciclos son cada 40.000. La última glaciación terminó en el año 8.000. Sí, pero no, antes de Cristo. Las glaciaciones comienzan de manera paulatina, terminan de manera súbita. Es curioso, si ves los gráficos, los inicios son con una inclinación de la curva, en fin, pero la recuperación es vertiginosa. Y entonces lo que se ve es una subida de temperaturas brutal como consecuencia de las retroalimentaciones positivas de los elementos que intervienen en la modificación de la temperatura. Pero el decaimiento, vamos, los rusos llevan una larga temporada. Por experiencia personal y por conocimiento de lectura, la ciencia rusa es absolutamente extraordinaria.
La técnica rusa es una patata, porque la vinculación entre la ciencia y la técnica es la empresa, y como no hay, adiós muy buenas. Pero los científicos son, bueno, yo, los que he llegado a conocer y lo que he leído, ¿no? Y llevan muchísimo tiempo diciendo, esto se avecina. ¿Cómo? Muy lento. Muy lento, pero, y por supuesto quedan muchos años, pero una glaciación no la soporta la civilización. O sea, se acabó esta historia. No la soportamos. No podemos. No podemos, cuando os estoy hablando de que el hemisferio norte, la mitad está cubierto por una capa de 4.000 metros o 5.000, depende de los sitios, pues ya me dirás, ¿qué vas a hacer? ¿Calentarlo? Claro que tenemos recursos para calentarlo, pero por supuesto que los hay con tiempo. Veamos, una central nuclear cada 20 kilómetros y sacando cablecitos, y esto no se congela por mis narices, pero eso hay que preverlo, no se hace de un día para otro. Es así. Hay algo que no he tocado, pero que es interesantísimo, y voy a escribir pronto sobre ello, que es sobre los modelos del clima. El modelo del clima es el que, sobre una base de ciertos supuestos, si pasa esto, desarrollan lo que va a pasar allá. Como llevan haciéndolos mucho tiempo, se ha comprobado que han fracasado todos rotundamente. Pero no solo han fracasado cuando llega el momento de decir, no, mira, no va a haber hielo en el polo, pues hay hielo en el polo, que simplemente es lo que habíamos dicho antes de Al Gore. No. Si tú aplicas hacia atrás los mismos argumentos y las mismas matemáticas, te das cuenta de que no pueden predecir el pasado. Es decir, cuando predicen el pasado se equivocan. Es decir, están mal. Los supuestos de partida son voluntaristas. Y hablando con un científico del clima que se llama Ángel Fernández Cancio, que lo he utilizado para mi última subida al blog, que es un miembro de Clintel, donde me han aceptado, yo estoy honradísimo, porque leyeron el libro y dijeron, ¿tú te apuntas? Digo, que soy de política. Dice, tú te apuntas. Y entonces dice que, claro, que los modelos dinámicos están establecidos sobre la base de supuestos que establece, sacando el dedo por la ventana, el que realiza el proyecto, el modelo. Evidentemente, todos sabemos lo que quieren que diga el modelo. Y lo dicen. Lo que hizo el palo de hockey. Quería que dijera esto y lo dijo. Y era falso y se lo descubrieron. Fue primitivo hace mucho tiempo. Ahora son mucho más elaborados y todos fracasan. He puesto algún ejemplo incluso de alemanes. Hablando del Niño, de la subida de temperaturas, si ves todas las hipótesis máxima, mínima, media, 50, 40, 30% tal, y la temperatura está aquí abajo. Todos equivocados, pero de lejos. Pero con errores del 100, del 200%. Y estamos en manos de ese tipo de gente. Si la gente supiera esto, rápidamente diría, oiga, ¿pero usted qué me está contando? Y entonces se iba a caer el tenderete y esto sería grave. Por lo tanto, no se cae el tenderete porque pagan. Un tema es, si nosotros hacemos toda la descarbonización y todo muy bien, y no lo hace China, no lo hace la India, por supuesto, en Estados Unidos se van llamando andana, todo Sudamérica, África tampoco, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? El suicidio de Occidente, pero si es que está claro. Mira, a veces me mandan avisos los amigos o me meto yo en YouTube y veo lo que pasa en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo, no tanto en los plenos cuanto, bueno, pues en las áreas especiales, por ejemplo, en el clima y sobre todo en temas de inmigración, ¿no? Y les dan unos baños los políticos a los administradores que son de vergüenza ajena. Y en un momento dado, creo que era un Kennedy, que le dice al responsable de la política climática, le dice, ¿me puede usted decir cuántos grados va a bajar la temperatura de la Tierra si hacemos la descarbonización? Pero los chinos no. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Le he dicho, le pego unos cortes, pero no, de verdad que es impresionante. O sea, sí, es absolutamente. O sea, lo veo y digo, joder, yo soy el administrador y digo, ¿sabe lo que le digo? Que se vaya usted a la mierda. Y me levanto y me voy, pero claro, soy español, él no. Y no fue capaz de decirle nada diciendo, lo siento, no tengo el dato. Dice, no tiene usted el dato, pero está obligando usted a los Estados Unidos tal. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, un placer y hasta la próxima. Y muchísimas gracias, no, a vosotros. Gracias.